La pareja presidencial, Javier y Karina, festejan haber logrado una victoria en las elecciones legislativas de 2025. Las elecciones de medio término que les permitió salir a flote, tomar algo de aire y evitar lo que hubiera sido una derrota catastrófica, similar a la que hubo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas desdobladas de septiembre del 2025. Sin embargo, más allá de los festejos, hay demasiados puntos oscuros en las vidas de los hermanos Milei que no tenemos que olvidar, y tampoco tenemos que permitir que los escándalos de hoy nos tapen los escándalos del pasado. En el video de hoy lo que te voy a contar es todo sobre los manejos poco claros, los escándalos y las causas judiciales que pesan sobre Javier y Karina Milei, que son muy recurrentes y muy pesados. Acompáñame hasta el final de este video y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina, tierra de esperanzas, cuna de valientes como San Martín, Güemes, Belgrano, Rosas y Moreno. Tierra de trabajo y brazos abiertos para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Una tierra donde la familia y la amistad son sagradas. Una tierra llena de argentinos que nacen en cualquier parte del mundo, porque el argentino nace donde quiere. Una tierra de mujeres que dejaron su huella en la historia, como Eva Duarte, como Cristina. Argentina, una tierra de buena gente. Hagamos de ella un paraíso para todas y todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que veas este video. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. En el video de hoy lo que vamos a ver y vamos a repasar es el historial tanto de Javier Milei como de su hermana Karina Milei. ¿Por qué vamos a repasar ese historial? Porque hay demasiados hechos que son confusos, poco claros, en algunos casos muy difíciles de explicar si vos tenés buena fe, y tienen que ver todos con causas que se fueron generando en las que con diferente nivel de impacto se ha conocido a través de la prensa en la Argentina. Pero claro, hasta que Javier Milei fue el candidato que conocimos en las elecciones presidenciales de 2023, todas estas historias no se conocían, no tenían demasiado relevamiento porque no era una persona que estaba en la portada de los diarios todos los días. Pero claro, al ser candidato presidencial y al tener un buen desempeño en la primera ronda de elecciones, obviamente que su figura empezó a crecer exponencialmente hasta ser el presidente de la nación hoy y estar en la tapa de los diarios de todo el mundo. Y no precisamente por buenas cosas, sino por este tipo de cosas que están en su pasado. Lo que vamos a ver hoy en este video es un repaso cronológico de esos hechos que a mucha gente se le pasó por encima. No lo vio, no lo registró, no lo tiene. De hecho, cuando yo haga este video, seguramente que muchos van a decir que esto es mentira. Por eso yo siempre te busco de diarios, portales de noticias, que sean fiables y que no puedan ser cuestionados de kirchneristas o que sean cuestionados de pro-Cristina, por ejemplo. Y vamos a ver en diferentes portales de noticias. Vamos a arrancar primero con la denuncia que se hizo sobre la realización de facturas truchas de Javier Milei en el año 2015, motivo por el cual estuvo 5 años pagándole a la AFIP para evitar problemas posteriores y muchísimo más graves, como ser la ley penal tributaria. Después también tenemos un antecedente de lo que sería luego el caso Libra, y es Vulcanicom X. Son 2 estafas piramidales en el que tuvo a Javier Milei en algún momento como un partícipe casi necesario de aquellas estafas. Después vamos a ver también, por aquella época, su hermana Karina Milei vendió departamentos en Miami, Estados Unidos, en época de la pandemia, y que nunca fueron declarados. El usufructo de esa venta posterior en la pandemia nunca estuvo declarado en su declaración jurada como funcionaria pública. Y después, más acá en el tiempo, vamos a ver, esta sí nota nos va a llevar mucho tiempo, el New York Times, hablando sobre el caso Libra. ¿Qué tiene de importante esta nota? Que está hecha por periodistas del New York Times. No es que levantaron las noticias de otros portales, sino que ellos investigaron, buscaron pruebas, hablaron con testigos
y llegaron a una serie de conclusiones que los vamos a conocer. Esa nota va a ser dividida seguramente en 2 videos porque es bastante extensa. Y para el final vamos a ver qué es lo que opina un diario como el diario El País de España sobre el caso del 3% de Karina Milei, que fue denunciado a través de un audio que se escuchó de Españolo, quien era quien dirigía la Agencia Nacional de Discapacidad, en medio de una lucha porque le estaban sacando los derechos a la gente con discapacidad, derechos de lo que gozó por muchísimos años y que de golpe y porrazo parece que se decidió desguazar aquella agencia y quitarle derechos a muchas personas que sin ese apoyo de esa Agencia Nacional de Discapacidad no pueden seguir adelante con sus vidas. En ese momento se escucharon estos audios de Españolo que hablan claramente sobre que habría un desvío de fondos para que llegara a Karina Milei. Así que no los entretengo más, acompáñame y vamos a arrancar ya con la primera de estas notas, así lo hacemos lo más ágil posible. No te vayas de ahí, tomate un cafecito, prepárate de Javier Milei, del caso Libra. Vamos a comenzar con esta primera nota que tiene que ver con la emisión de facturas truchas de Javier Milei durante el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. El portal que vamos a utilizar es La Política Online. Yo ya hice un video sobre esta nota, pero lo hice directamente de la nota del diario La Nación. Esta vez vamos a buscar una mirada un poco más cercana a lo que nosotros pensamos. No porque la de La Nación estuviera mal, simplemente para tener un panorama distinto. Una investigación de La Nación acusa a Milei de entregar facturas truchas a Scioli por 120 millones de pesos. Estamos hablando de 2015, no 120 millones de pesos ahora. Hay que dar una foto de Javier Milei en la Cámara de Comercio de Rosario, ahí pidiendo por favor que no se ensañen con él. Una investigación de La Nación reveló que Javier Milei emitió facturas truchas por 120 millones de pesos a Daniel Scioli cuando este era gobernador bonaerense. La investigación del periodista Hugo Conadamón reveló que el ahora presidente debió enfrentar un escrutinio de la AFIP y entró en moratoria por 5 años cuando era asesor de empresas del Banco Provincia en la gobernación de Daniel Scioli, que ahora es su secretario de Turismo. Según La Nación, los inconvenientes tributarios de Milei se registraron a partir del 2015 y se extendieron hasta mediados de 2020, ya con la pandemia iniciada, cuando ya en ese momento evaluaba ser candidato a diputado nacional, cosa que finalmente lo concretó al año siguiente. Los cuestionamientos se centraron, según lo que reconstruye el diario La Nación, en las facturas que emitió como profesional mientras también se desempeñaba como economista jefe de la Fundación Acordar, una usina de ideas que montó ¿quién? El actual jefe de gabinete, Guillermo Franco, Javier Milei y Daniel Scioli. Todos los caminos conducen a Roma. Las facturas que fueron objetadas son al menos 25 que Milei emitió en papel y no en forma electrónica a favor de Provincia Seguros. Según las copias de las facturas a las que accedió La Nación y que pudo cotejar, Milei las emitió para cobrar servicios de consultorías, gastos, estudios complementarios u honorarios por trabajos pedidos. Lo curioso es que en los archivos de Provincia Seguro no quedan constancia de los presuntos trabajos de consultoría y ningún tipo de contraprestación de servicio. Es raro, por no decir que es evidente que acá había algo raro. Ni siquiera alguna vez pasó por la sede de la empresa Javier Milei. Acá lo tenemos a Daniel Scioli, que en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las dos impactantes investigaciones de La Nación, la otra tiene que ver con Santiago Caputo, pero en estos momentos no me interesa mucho lo de Santiago Caputo porque estamos enfocados en el matrimonio presidencial. Estas dos investigaciones de La Nación que golpean a Milei y a su máximo asesor le dan en medio del conflicto que tiene Milei con el diario de Zaguier. Hay una pelea que sigue hasta el día de hoy. Por ese motivo, La Nación hace estas investigaciones. Seguramente que de haber sido de otra manera, el diario de La Nación hubiera guardado esta información para en algún momento utilizarla a cambio de algo, supongo. Pero como parece que no hubo arreglo, esto se termina conociendo. Entiendo que el señor Zaguier puede tener problemas, que le caiga mal el hijo, vaya a saber por qué tema, y lo opera todo el tiempo desde sus esbirros mediáticos dentro del diario.
Me imagino que el difunto Bartolomé Mitre bastante mal se sentiría al ver en qué se convirtió ese diario. Esto es lo que dice Javier Milei en referencia a esta pelea con el Diario de la Nación. Es decir, no está negando que lo de las facturas truchas sea real, sino que por qué motivo lo pone el Diario de la Nación en conocimiento del público. Bueno, él dice que tiene que ver con que Javier Milei quería al hijo como candidato para la Corte Suprema y que no le gustaba a la Nación ni a Mauricio Macri y que por ese motivo era la pelea. El enojo de Milei con Saguier coincide con la tensión del libertario con Mauricio Macri, que es lo que te comentaba recién, cercano a ese grupo de medios. Tanto Saguier como Macri rechazan la llegada del hijo a la Corte y por eso los acerca ¿a quién? A Victoria Villarruel. Bueno, esto es lo que se hablaba en aquel momento, en 2015. Esto está cotejado. Javier Milei tuvo que estar 5 años entregando la mitad de su sueldo dentro de la Corporación América, donde era economista jefe del grupo de Urnequian. Y en ese momento creo que era algo así como que ganaba, bueno, no recuerdo bien la cifra, pero era casi el 45% de su sueldo se dedicaba a pagar esta deuda con AFIP, porque se podía llegar a complicar, incluso podía llegar a ir preso. Por ese motivo tuvo que pagar durante 5 años y por ese motivo Javier Milei tiene tanto odio a pagar impuestos y habla permanentemente de los impuestos como si fuera lo peor que tiene un Estado, ¿no? Cobrar impuestos, claro, porque a él le tocó. Ahora, ¿por qué tuvo que pagar estos impuestos? Porque evidentemente estaba haciendo un negocio que no era lícito. Y si vos terminás pagando, como pagó Javier Milei a la AFIP, estás reconociendo que ese negocio no era lícito. Pero no es lo único, hay mucho más de esto, así que acompáñame que pasamos a la segunda y vamos a ver los antecedentes de Javier Milei del caso Libra. Bueno, vamos a la segunda parte y esta segunda parte vamos a ver en el portal de Perfil y dice escándalo Libra, Vulcano y CoinEx, los fraudes previos vinculados a Javier Milei. El mandatario estuvo involucrado en otras 2 estafas en 2022, cuando era ya diputado nacional. En el primer caso, el token, en el caso de Vulcano, se fue a 0 pesos semanas después de que el actual presidente promocionara el activo digital. Con respecto a la segunda situación, el entonces legislador nacional elogió una campaña que prometía altos rendimientos en dólares. Acá tenemos a Javier Milei saludando a uno de los integrantes de CoinEx. Javier Milei, tuve el placer de conocer las oficinas de CoinEx o Coin.world y su equipo, decía en aquel momento en la red social de Elon Musk. Esta nota es del 16 del 2 de 2025, 16 de febrero, pocos días después de que estallara el escándalo Libra. El presidente Javier Milei se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras recomendar en sus redes sociales un proyecto cripto llamado Viva la Libertad Project, cuyo token Libra sufrió el desplome abrupto en cuestión de horas. Este episodio despertó el recuerdo de 2 antecedentes similares. El primero fue el caso Vulcano, un proyecto de NFT, y luego la promoción de CoinEx, una plataforma que prometía altos rendimientos que posteriormente fue denunciada por estafa. Muy interesante el proyecto Vulcano NFT Gaming, un diagrama económico sostenible en el tiempo, a diferencia de la gran mayoría, había expresado Javier Milei en febrero de aquel año. La cabeza de la compañía, Mauricio Novelli. ¿Le suena conocido Mauricio Novelli? Es también cofundador de Tech Forum, el evento donde el presidente había conocido a Julian P., que nadie sabe cómo ingresó a la Argentina y aparentemente no es el nombre verdadero, dueño de la empresa Key Protocol que lanzó la criptolibra. Toda esta gente está siendo investigada en Estados Unidos. Novelli es el trader que fue sponsor de la cuenta de Instagram de Milei por varios años, mientras fue diputado y hasta los primeros días en la Casa Rosada, señaló Maximiliano Friedman, programador y periodista de tecnología. El token de la empresa de videojuegos Pesos Vulcan se fue a 0 semanas después del anuncio de Javier Milei, con denuncias de fraude a la comunidad, a pesar de que el mandatario argentino sostenía que era un proyecto que no se iba a caer. ¿Les suena conocido? Muy parecido a Libra, muy parecido a Libra.
A fines del año 2022, el presidente publicó: tuve el placer de conocer las oficinas de CoinExWorld y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Qué bueno que es. Desde ya, podés simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanle a CoinExWorld de parte mía, de parte de Javier Milei. Así lo asesoran con lo mejor, expresó Milei en una publicación de Instagram. La compañía se presentaba como un fondo de inversión dedicado específicamente a inversiones en bolsa de valores extranjera y otros productos de alta rentabilidad. Con una inversión mínima de $500 o de 100.000 pesos por aquel entonces, prometían una rentabilidad del 5%, parecida a la rentabilidad que está dando hoy los intereses que está pagando por la plata que le están prestando. Para aquellos que ingresaban con un monto de $1.000, aseguraba una rentabilidad del 8%. No existe esa rentabilidad en el mundo. O sea, no negocio lícito, estamos hablando de negocio lícito, por supuesto. Hacemos inversiones de muy bajo riesgo. Si es de muy bajo riesgo, no hay posibilidad de que explote. Tenemos traders profesionales que están constantemente analizando el mercado, siempre. Argumentaba CoinEx. Sin embargo, expertos del sector financiero advirtieron que tales tasas eran insostenibles y compararon su funcionamiento con un esquema Ponzi, ya que no se encontraban registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Ahí es donde tenés que sospechar, no están registrados. ¿Por qué? Un año después el organismo prohibió las operaciones por no estar habilitada para ofrecer inversiones. Su sede central se encontraba en El Salvador. Anda a reclamar. En 2023 la empresa fue denunciada por fraude ante el juzgado. ¿De quién? Ante el juzgado del juez Lijo. Ese mismo año la Policía Federal allanó 23 oficinas y domicilios vinculados a la firma de Ciudad y Provincia y Santa Fe. Mientras tanto, miles de damnificados reclamaban la devolución de sus inversiones. A pesar del impacto del caso, Milei se desentendió de cualquier responsabilidad. Yo, argentino. Yo solamente di mi opinión, dice. Argumentó en una entrevista con Radio Con Voz. Yo recuerdo esa entrevista. Voy a ver si la puedo encontrar. Cuando fue consultado acerca de si recibió un pago por el posteo, respondió: claro, mis opiniones las cobro, dijo. Normal. Después, si el negocio sale mal, el problema del negocio. Yo no tengo nada que ver. Pero vos sos el que estás justamente siendo parte de esto que termina siendo una estafa. Le pedí que mostraran cómo funcionaba el negocio y en ese sentido el negocio no tenía ningún problema. No tenía ningún problema, pero estafaron a todo el mundo. Bueno, esto es lo que pasaba antes de la criptolibra. Tenés un antecedente muy cercano en el tiempo. Esto fue 2022. 2 años antes, justo. Pero hay más, porque no solamente Javier, Karina también tiene cositas para aclarar. Ahora estamos en un portal que es Cazador de Noticias, que va a replicar una noticia que curiosamente también es de febrero de 2025. Febrero es un mes muy crucial para la pareja Milei. Karina Milei manejó una sociedad familiar en Miami y compró 4 departamentos por $2.700.000. Acá la tenemos a Karina Milei. La secretaria general de la presidencia, hermana del presidente, aparece en una sociedad junto a sus padres entre 2018 y 2022. La operación inmobiliaria para invertir en el extranjero terminó con un proceso judicial por deudas hipotecarias. Hay que pagar la deuda, Karina. Y una condena a su padre, Norberto Milei. Norberto Milei es el hombre que vivió mucho tiempo del Estado, de los subsidios que se pagaban a las empresas de colectivos. A pesar de las inversiones, la funcionaria declaró un patrimonio más austero de todo el gabinete. Ante la consulta periodística, el vocero presidencial, Adorni, ese que le gusta tanto hablar, pero cuando le hacen este tipo de preguntas, nunca da respuestas, respondió que no se tiene presente que las propiedades o las sociedades hayan sido declaradas ante la AFIP. Raro, ¿no? Gente que viene a cambiar la política, porque la política es corrupta, pero no tiene declarado ante la AFIP. 2 años antes de asumir como secretaria general de la presidencia fue esto. Karina Milei manejó una sociedad en Florida que compró al menos 4 propiedades por cerca de $2.700.000.
según consta en documentos oficiales que revisaron durante los últimos meses La Nación y el diario AR, en un proyecto coordinado del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. La sociedad manejada por Karina Milei y sus padres, hablamos de Norberto y Alicia, adquirió los departamentos en Miami entre 2018 y 2019. La compañía era estadounidense y se denominó Alcari Investment LLC, imagino que decir compañía limitada, algo por el estilo, y los 3 familiares aparecen como directivos de esa firma, cuyos nombres es el acrónimo Alicia y Alcari, según los documentos provistos por la Organización del Crimen y la Corrupción, en Estados Unidos. Ante la consulta del equipo periodístico sobre si Alcari Investment fue investigada ante AFIP o fue declarada ante AFIP, el vocero presidencial Manuel Adorni responde que el nombre de Karina Milei no se verificó eso y no se tiene presente. Y ahí cerró el tema, no habló más, no preguntó más, no buscó más información. Los planes financieros de Milei cambiaron entre 2021 y 2022, cuando el mundo sentía el cimbronazo de la pandemia de COVID-19. Y por otro lado, ya Javier Milei estaba lanzado a la carrera política. Alcari Investment dejó de pagar los créditos hipotecarios. Pensó que iba a pasar como acá en Argentina. No pasa nada, no pagué, listo. Que serían 4 los departamentos que dejaron de pagar, lo que motivó las demandas judiciales en Estados Unidos contra Norberto Milei y la sociedad. Según registros judiciales del condado de Broward y de Miami-Dade, los reclamos en los tribunales solo se cerraron cuando los Milei vendieron las propiedades por más de $2.300.000, de acuerdo a documentos públicos consultados por estos periodistas, y cancelaron las deudas que habían defolteado. El último departamento fue vendido cuando Javier Milei ya había asumido como diputado nacional. Con la documentación que obtuvo y analizó el equipo argentino, no permiten conocer si la familia Milei obtuvo ganancias de su incursión estadounidense o si por el contrario, pese a haber alquilado al menos uno de esos inmuebles, terminó con las cuentas en rojo. Tampoco precisan si la hermana del presidente aportó dinero a las operaciones en el estado de Florida o si incluso retiró fondos tras la venta de las inversiones inmobiliarias. El vocero Adorni respondió que Karina Milei solo figura en la sociedad por una decisión familiar y que ella no hizo ningún aporte de capital. Por pedido de Norberto Milei, Karina y Alicia figuraban como parte de la sociedad para que cualquiera de los 3 tuviese atribuciones para manejar las inversiones. Alcari Investment había desembolsado cerca de $1 millón para adquirir estos inmuebles. El capital, que se combinó con las hipotecas, según surge de los precios de compra de las propiedades disponibles en los registros oficiales de los condados de Miami-Dade y Broward, y de los montos de cada hipoteca, que también constan en documentos disponibles. Consultados por el equipo periodístico, Adorni replicó: el monto lo pueden ver en el mismo lugar donde encontraron la información de los 4 departamentos, le contestó Adorni, que como siempre tira la pelota afuera. Las cifras que la familia movió en Estados Unidos, sin embargo, están muy lejos de las que Karina Milei, la funcionaria con más poder en el gobierno, presentó ante la Oficina Anticorrupción. La secretaria general de la presidencia informó un patrimonio de apenas $1.700.000. Gente, ustedes que están mirando esto tienen más patrimonio que la secretaria general de la presidencia, así que siéntanse contentos porque son 50% más ricos, como dijo Javier Milei. Una cifra de menos de $2.000, el más austero de todo el gabinete. Declaró ser propietaria de una casa en Vicente López de 150 metros cuadrados que recibió en 2011 como adelanto de herencia y que se evaluó en $1.400.000. Acá está sin pesos, así que no son en dólares. Pero no informó departamentos, acciones, dinero en efectivo, ni cuentas bancarias fuera de la Argentina. Antes de desembarcar en la Casa Rosada, Karina Milei estuvo vinculada al desarrollo profesional de su padre, Norberto Milei, que fue presidente, al menos entre 2004 y 2005, de Rocaraza Sociedad Anónima y Teniente General Roca Sociedad Anónima y Francisco de Viedma Sociedad Anónima. El padre del presidente compartió estas empresas con José Faijá, uno de los grandes empresarios de transporte de colectivos, dueño del grupo Dota. Se van a dar cuenta porque el grupo Dota, cuando hay paro de colectivos, nunca se adhiere.
Este holding, que está integrado por docenas de empresas del sector, es una de las compañías que fue más beneficiada con subsidios estatales de transporte de colectivos en las últimas 2 décadas. Sí, vivieron del Estado. Pero hay más. Hoy tenemos mucho para saber quién es quién y para saber que este sufrimiento que estamos llevando adelante la mayoría de los trabajadores, la mayoría de los jubilados, es a mano de gente que tiene muchas cosas para aclarar. Y ahora vamos a los platos fuertes. Estas 2 notas no son de diarios argentinos, sino que son de diarios, uno estadounidense y el otro europeo. Y lo que vamos a ver acá, esta nota es bastante extensa, así que tengan paciencia porque realmente no tiene desperdicio. Y es la que hizo The New York Times en relación a la causa Libra. Esta nota la vio el mundo, gente. El mundo vio esta nota. ¿Qué tanto sabía Javier Milei de la criptoestafa que promovió? Acá tenemos, fíjense ustedes, la foto que elige The New York Times. La Policía Federal Argentina y un manifestante con el cartel que dice Libra, las esposas, el buzón y la Casa Rosada. No es una foto antojadiza, evidentemente eligieron bien. Esta nota está llevada adelante por Jack Nickas y David Jaffe Bellany y es del 28 de febrero de 2025, 14 días, 2 semanas después del lanzamiento de la cripto Libra, que ya sabemos cómo terminó. El escándalo comenzó con un tuit, dice: el mundo quiere invertir en Argentina, publicó Javier Milei, presidente de Argentina, a las 7:01 p.m. el día de San Valentín, 14 de febrero, día en el que yo cumplo años. Así que muchas gracias por desearme feliz cumpleaños atrasado. Ofreciendo un código para comprar la nueva criptomoneda. Esta moneda digital se llamaba Libra y había sido creada 23 minutos antes. Qué rápido que Javier Milei tomó conocimiento de esto, ¿no? De casualidad, estaba ahí en TikTok, en Instagram, y dice: mirá vos, lanzaron una criptomoneda, qué lindo, vamos a promoverla porque debe ser buena. Y así fue y lo hizo. Luego se desplomó rápidamente. Los principales actores habían vendido sus monedas, dejando casi todos los demás con pérdidas colectivas, valuadas en ese momento en $250 millones. Por supuesto que después fue más. Para los veteranos de las criptomonedas, esto es un clásico rug pull, que es tirón de alfombra, es decir, pego el tirón y que se caigan todos. Una celebridad promociona una nueva moneda digital, los precios se disparan y entonces las personas con información privilegiada, que poseen la mayoría de las monedas, tiran de la alfombra, venden sus participaciones, obteniendo grandes ganancias a expensa de los inversores aficionados que entraron más tarde, que son los que pierden. Para Argentina fue un escándalo nacional. El presidente, dijeron los críticos, acababa de estafar a sus electores. La oposición pidió el juicio político y los ciudadanos argentinos presentaron una decena de denuncias penales. Un fiscal federal abrió una investigación con Milei como objetivo. Estamos hablando del fiscal Taiano. Acto seguido, Milei viajó a Washington y el sábado, en conferencia de acción política conservadora, pronunció un combativo discurso antes de que el presidente Donald Trump, otro presidente que también había promovido una nueva criptomoneda que se disparó y luego se desplomó. Esta moneda, pesos Trump, generó enormes ganancias para los iniciados y un acumulado de $2.000 millones en pérdida para más de 800.000 otros inversores. Pero a diferencia, esta de Trump se sabía que era un meme coin. La de Javier Milei se promocionó como que no era eso, simplemente que era para ayudar a las pymes. Trump ha alegado ignorancia. No sé si me benefició, dijo. Claro, no sabe cómo contar la cantidad de plata que tiene. No sé mucho al respecto, dice. La familia Trump y sus socios comerciales ganaron casi $100 millones solo en comisión de negociación con la moneda. Son los dueños del mundo. ¿Quién le va a decir algo? Tras el creciente escándalo en Libra en Argentina, Milei adoptó una postura similar. No gano ni un céntimo, dijo. En su lugar culpó a la pequeña empresa emergente de Singapur, Key Protocol, de la que pocos en el sector de criptomonedas habían escuchado hablar. No lo conocía nadie, pero había estado en Tech Forum acá en Argentina en 2024. Qué casualidad, ¿no? Vos fijate, la propia empresa que armó el lanzamiento, que es Key Protocol, dice claramente que yo no tengo que ver. Dijo en una entrevista en horario de máxima audiencia la semana pasada, estamos hablando de la tercera semana de febrero.
Pero la historia de Milei ha empezado a develarse, mostrando cómo las criptomonedas y la política se han entremezclado cada vez más para enriquecer a los poderosos y quizás quitarle casi todo a los demás. Los orígenes del escándalo de Libra se remontan a una conferencia celebrada en Argentina el año pasado, en 2024, en la que un consultor de criptomonedas estadounidense y socio comercial argentino de Milei intentaron vender el acceso al presidente. Según entrevistas y documentos revisados por New York Times, eso condujo finalmente a las reuniones en los despachos presidenciales y a un proyecto de asociación con Dave Portnoy, fundador de Barstool Sport. Este señor se enojó mucho cuando le hicieron perder mucha plata. Desde el colapso de la criptomoneda han aparecido pruebas que contradicen las afirmaciones del presidente. Los críticos en Argentina han acusado a su círculo íntimo de aceptar sobornos. ¿Qué círculo íntimo? Y el consultor estadounidense a quien Milei se refirió el mes pasado como asesor ha admitido haber amasado $100 millones con la artimaña. Estamos hablando de que el círculo íntimo se llama Karina Milei y que el asesor, llamado así por Javier Milei, se llama Hayden Davis. Esto es un juego para iniciados, dijo el consultor estadounidense Hayden Davis sobre las criptomonedas en un video la semana pasada. Es como un casino pero sin reglas. Algo que le gusta mucho a Javier Milei. Acá está en los tiempos que Javier Milei era amigo de Elon Musk, hasta que Elon Musk se peleó con Donald Trump y ya la amistad aparentemente no siguió. En el mundo de las criptomonedas estaba entusiasmado con Milei. El economista libertario había dicho que quería abrir su país, marcado por las dificultades financieras, a nuevas monedas. Así que cuando anunció que hablaría en una conferencia sobre criptomonedas en Buenos Aires en octubre, estamos hablando del Tech Forum, los líderes de la industria acudieron. La conferencia fue organizada ¿por quién? Por Mauricio Novelli, un pulido corredor de bolsa de 29 años con conexiones de años con Milei. En 2020 Milei empezó a dar clases en la pequeña academia de inversión de Novelli y se convirtió en un promotor de la escuela, publicando repetidamente en internet sobre ella, ¿no? Hasta que llegó a la presidencia. En 2022, y acá vuelve a hacer exactamente lo mismo, hizo una publicación sobre un nuevo proyecto de criptomoneda de Novelli. Estamos hablando justamente de Vulcano, calificándolo como diagrama económico sostenible en el tiempo. Poco después se desplomó. Esta también es Vulcano, que lo vimos al principio. Como ven, todo tiene que ver con todo. En la conferencia Novelli le cobró a los patrocinadores $50.000 por una intervención y un encuentro con Milei, según 4 asistentes que pagaron esa cifra. Estos fueron chequeados por New York Times. Sin embargo, estas personas dijeron que la reunión con el presidente resultó ser una rápida foto grupal. 50 lucas le cobraron, 50 lucas verdes. Hicieron así una foto grupal, chao, hasta luego, y nos vemos en Disney. Para conseguir más tiempo, dijeron dos sellos, los organizadores de la conferencia le dijeron que les va a costar más. Nos dijeron, oye, ya sabes, danos un poco de algo y podemos conseguirte una reunión. ¿Cómo se llama eso? Gasto de representación, asesoramiento, bueno, no sé. Esto lo dijo Charles Hopkinson, multimillonario de criptomonedas que fundó una de las mayores plataformas del sector. Hablamos de criptomonedas, Cardano. Otro asistente dijo que Novelli le ofreció una reunión con el presidente si la persona firmaba un contrato de $500.000 por vagos servicios de consultoría. ¿Se acuerdan los que facturó Milei? Que fue el primer video que vieron hoy. Bueno, servicio de consultoría, para que vayan armando el rompecabezas. Según una copia del documento que lo vio ¿quién? New York Times. Pero Novelli no era el único que vendía acceso a Milei. Davis, un joven de 28 años, de pelo rubio rizado, gafas doradas, vistosas, al que Novelli había conocido en un evento sobre criptomonedas en Denver, Estados Unidos, también decía a los asistentes que tenía control sobre Milei y que podía negociar acuerdos, según los mensajes vistos por ¿quién? Por el New York Times. Como les dije, esta nota es muy extensa, así que lo que vamos a hacer lo vamos a dividir en 2 videos. Así que me tomo unos matecitos y vamos con la segunda parte de esto que no tiene desperdicio. Y para el final dejamos al país de España, que nos va a decir y nos va a contar todo sobre Karina 3% Milei. Ya estamos acá, tomamos unos matecitos, he aclarado la garganta y vamos con la segunda parte de esta nota del New York Times, donde hace un recuento completo, investigado por ellos mismos, sobre el inicio de la causa Libra, que es la que tanto preocupa a Javier Milei porque tiene 2
juicios pendientes en Estados Unidos que en algún momento van a tener una resolución. Continuando con lo de Hayden Davis, dice todo, desde los tweets de Milei hasta todo lo relacionado con Milei, básicamente hacer apariciones, etc. Dice Hayden Davis, tengo control sobre muchas de esas palancas. Así se vendía. Dijo Davis en un mensaje de audio a un empresario que fue obtenido ¿por quién? Por el New York Times. Pero añadió, hay un costo. Insinuó que ese costo podría ser de millones de dólares. No estoy intentando fastidiar a nadie, dijo utilizando un improperio. Otro empresario afirmó que Davis hizo una oferta aún más descarada por escrito. Ofrecería una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de 90 millones de dólares en criptomonedas en 27 meses, según una copia de la propuesta visto por quién, por el New York Times. No le mandaron la información al New York Times. Ellos fueron a buscarla y la encontraron. No hay pruebas de que Milei tuviera conocimiento de las propuestas de Davis y Novelli a través de portavoces. Y quieran hacer comentarios, no comen, chau, adiós, pasemos a otra cosa. 3 meses antes de la conferencia, en julio, Novelli y Davis visitaron las oficinas presidenciales de Argentina, según los registros gubernamentales obtenidos por el periódico argentino La Nación, ultra kirchnerista, por supuesto. Los registros muestran que su anfitriona, ¿quién fue? La hermana del presidente y jefa de gabinete, hablamos de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. En noviembre volvieron a visitar las oficinas presidenciales. Después, Novelli y Davis brindaron con champán en el Four Seasons de Buenos Aires y le dijeron a los demás que acababan de firmar un acuerdo con el presidente de la nación. Y no se olviden que Milei dijo que Davis era su asesor. Luego, el 30 de enero, Milei publicó una foto de él y Davis diciendo que el estadounidense me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología relacionada con las criptomonedas. Y acá está justamente ese tuit de Javier Milei. Hoy mantuvimos una charla interesante con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando ahí se mostrará más, seguramente va a haber más datos. Y acá lo tenemos a Hayden Davis, este muchachito tan feliz, y Javier Milei. El proyecto de Keep Protocol. 2 semanas después de la publicación, el empresario tecnológico de Singapur recibió una llamada inesperada de Novelli. El empresario Julian P., que no se sabe cómo entró a la Argentina, fundador de la startup llamada Keep Protocol, dijo que había conocido a Novelli en la conferencia de octubre, y estamos hablando de justamente Tech Forum. P. fue uno de los asistentes, pero no pudo reunirse con Milei. Dijo que solo pagó para patrocinar el evento. Perdón que me trabe, pero estoy ahí. Acá tenemos a justamente Julian P. ¿Al lado de quién? De Javier Milei. Pero durante meses, dijo P., no tuvo ningún contacto con el presidente argentino ni con su despacho. Entonces Novelli lo llamó el 13 de febrero, el día anterior a lanzar Libra, para proponerle un nuevo proyecto, afirmó. El lanzamiento de una criptomoneda llamada Pesos Libra, que en última instancia financiaría a pequeñas empresas en Argentina. Novelli describió el plan para que Davis lanzara Libra y la empresa de P., Keep Protocol, distribuía los fondos a las empresas. No era el fuerte de su empresa. Keep Protocol creaba tecnología relacionada con la inteligencia artificial, pero P. dijo que aceptó de todos modos. Vio un negocio fácil y dijo, ¿por qué no? Vamos a agarrarlo. Un día después, lanza Libra con el tuit de Milei, 23 minutos después de la creación, y el presidente lanzaba un sitio web, el contrato, para comprar este proyecto Libra, que era una meme coin, como uno que tenía como misión clara, impulsar la economía argentina. En la parte inferior había un único descargo de responsabilidad, proyecto de iniciativa privada desarrollado por Keep Network 2025. Aún no amanecía en Singapur y P. dijo que se despertó con mensajes confusos de sus colegas. ¿Qué es Libra? Como el precio se desplomó tras el auge inicial, P. dijo que Novelli le indicó entonces que publicara un mensaje en X apoyando la moneda.
Novelli le proporcionó el texto exacto en inglés y en español. P dijo que siguió las instrucciones, la moneda Libra ha sido un éxito, queremos agradecer a todos su confianza y su apoyo, publicó en su cuenta de Keep Protocol. Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto, que es absolutamente privado. 2 minutos después, la cuenta de Milei se distanció de Libra. Obviamente no tengo vinculación ninguna. Dice, yo te la promoví, yo les puse el contrato, vayan, cómprenlo, que esto va a hacer que viva la libertad, carajo, y todo lo demás. Y después, no, pues yo no tengo nada que ver esto. La verdad que no. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto, dijo, después que se configuró la estafa. Y borró su publicación inicial que promocionaba Libra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Caída vertiginosa. 10 horas después, la oficina de Milei publicó una declaración donde culpaba a P y calificaba a Libra como un proyecto de Protocol Keep. La declaración decía que P había presentado un proyecto a Milei y que habían presentado al presidente a Davis como representante de Keep Protocol. El señor Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación vigente con el gobierno argentino y fue presentado por representantes de Keep Protocol como uno de sus socios en el proyecto, dijo la oficina del presidente. Esto fue un mensaje oficial de la oficina de Milei. Esto parecía contradecir las anteriores visitas de Davis a las oficinas presidenciales, incluso antes de que Milei y P se conocieran. Ya sabía quién era Hayden Davis y muchos que conocían sabían que estaban vinculados a estafa. Y se lo advirtieron al presidente de la Nación. Y sin embargo, siguió todo adelante. La empresa de Novelli también emitió una declaración en la que culpaba a P y a Davis de Libra. Nosotros no tenemos nada que ver, fueron ellos. Y decían que no habían ganado nada. P afirmó que se había dado cuenta que se había convertido en el chivo expiatorio. Lo agarraron a este pobre muchacho y le dijeron, tenemos un negocio fácil, vos tenés que venir, hacerte cargo acá, ponés vos, vas a hacer la pantalla, te van a conocer, que esto Milei es un capo a nivel mundial, todo el mundo lo quiere y vamos que con esto, cuando se cae a pedazos y se llevan la plata, este muchacho quedó ahí, recién se despertaba y le empezaron a llover los mensajes diciendo, ¿qué onda? P afirmó que se había dado cuenta que se había convertido en el chivo expiatorio, que se convirtió en una parte conveniente para encubrir a las otras partes. Acá está Javier Milei rodeado de sus acólitos, profundamente amañado. Parte del atractivo de las criptomonedas es que las transacciones son públicamente rastreables, así que los expertos investigan Libra y descubrieron el desastre. Más de 10.000 cuentas de criptomonedas que representan el 86% de los inversores perdieron un total de 251 millones de dólares según Nansen, una empresa de datos sobre criptomoneda. Al mismo tiempo, los datos mostraron que las cuentas vinculadas con el lanzamiento de Libra cosecharon enormes sumas. Normalmente los creadores de una nueva criptomoneda controlan un gran porcentaje de la oferta, pero las reglas programadas de la moneda a menudo impiden que esas acciones se vendan durante un periodo determinado de tiempo, evitando que los iniciados obtengan ganancia y hundan el precio, que fue lo que pasó. Para eso se evita, pero bueno, sin embargo las cuentas de criptomonedas que se crearon en Libra se podían vender inmediatamente. En cuestión de horas estas cuentas controlaron el 80% de las monedas, habían cobrado casi 90 millones de dólares según Bubble Maps, una empresa de análisis de criptomonedas. Y así fue como configuraron esta estafa y así fue como dejaron el tendal. Otros 33 millones de dólares en ganancias fueron a parar a cuentas que se crearon apenas unas horas antes del lanzamiento y que luego compraron y vendieron rápidamente tras su lanzamiento. ¿Hicieron esto para hacer esta estafa? Lo que sugiere que quien quiera que las controlara podría haber sabido que la moneda estaba en camino. Inversores estaban furiosos. No se trata solo de las pérdidas, sino de la actividad interna, dijo Nicholas Baiman, director ejecutivo de Bubble Maps. Demuestra lo profundamente amañado que estaba el juego. Esto es lo que dice New York Times, periódico estadounidense de primera línea, que investigó esto y que saca estas conclusiones. ¿Te parece poco? Bueno, nos queda un poquito más todavía. Así que acompáñame y paciencia, es un video largo el de hoy, pero vale la pena porque hay que recordar quién es Javier Milei, quién es Karina Milei y qué antecedentes tienen. Y ahora sí, estamos en la última parte. Estamos en el portal del País, del diario El País de España. Argentina, gobierno de Javier Milei. ¿Quiénes quieren el escándalo por corrupción que toca a Milei y a su hermana Karina?
Un audio filtrado a la prensa desnuda una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Acá están las fotos de estos muchachos, Martín Menem, Español, Kovalivker. Mar Centenera es quien escribe esta nota. Buenos Aires, el 23 de agosto de 2025. La causa judicial abierta a raíz de la filtración de unos audios que revelan una supuesta trama de corrupción en la venta de medicamentos al Estado argentino afecta a la cúpula del poder, con cargos intermedios y a los hermanos dueños de la empresa que ejercía como intermediaria entre laboratorios farmacéuticos y la presidencia. Estos son los supuestos involucrados, según un relato del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue ex a partir de que lo echan porque se conocieron los audios, ¿no? No es que los echan porque descubrieron que el tipo estaba involucrado en algo, simplemente porque comentó qué era lo que pasaba. Había sido grabado y esas grabaciones se escucharon y provocaron todo el escándalo que ya conocemos. Según el relato del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, difundieron una grabación de origen desconocido, Diego Españolo. El hombre que fue titular de la Agencia Nacional de Discapacidad hasta el jueves pasado, estamos hablando de en agosto esto, Diego Españolo es abogado y era un hombre de confianza de Javier Milei, no era un enemigo político de Javier Milei, un hombre de confianza, había sido abogado. Fue uno de los primeros en sumarse al proyecto político de La Libertad Avanza ya en 2021, o sea, tenía 4 años en La Libertad Avanza. Y cuando Milei llegó a la presidencia, le entregó la dirección de esa agencia responsable de las pensiones de discapacidad y de los programas sociales vinculados a ella. Este visitante asiduo a la Casa Rosada mantuvo el favor presidencial pese a las polémicas iniciadas a su cargo, pero lo perdió tras difundirse en los audios en los que revela la supuesta existencia de una red de recaudación de sobornos y detalla que a los laboratorios farmacéuticos se les exige el 8% de la facturación si quieren obtener contratos de compra con el Estado argentino. Ese porcentaje asciende a $500.000 y $800.000 aproximadamente en forma mensual. De acuerdo a su relato, la policía le secuestró este viernes teléfonos celulares y una máquina de contar billetes. ¿Para qué la tendría? Curioso. Javier Milei, el presidente argentino, ha sido denunciado en la justicia por este caso. Según Español, Javier Milei no estaba involucrado de forma directa, pero sí sabía que su círculo cercano participaba de esta presunta maniobra fraudulenta y no hizo nada para detenerlo. Eso es como se llama, partícipe necesario, complicidad. Le dije, Javier, vos sabés que están choreando, robando, hacen la aclaración para el público español, y que tu hermana está choreando, tu hermana está robando. Se le escucha decir al ex titular de la ANDIS en los audios. El mandatario ha guardado silencio sobre el escándalo desde que estalló. Usó a su portavoz para informar sobre la salida de Españolo del gobierno y anunciar que la ANDIS queda intervenida y que se iba a iniciar una auditoría. Karina Milei, según Españolo, la secretaria de la presidencia y hermana del jefe de Estado, es una de las grandes beneficiadas con la trama corrupta. La acusa de llevarse entre el 3 y el 4% de lo recaudado. La defensa de Milei, ¿cuál fue? Se tenía la posibilidad de quedarse con el 100%. ¿Para qué se iba a quedar con el 3%? Mirá vos, qué argumento endeble, ¿no?, que pone el presidente para justificar a su hermana. Agrega que tiene mensajes telefónicos que le incriminan y que los guarda por si alguna vez se descubre esta maniobra fraudulenta e intentan responsabilizarlo a él, que es lo que está pasando. Milei llama en público a su hermana el jefe, no la jefa, para diferenciarla de Cristina Fernández de Kirchner, y se apoya en ella para tomar las decisiones políticas. Antes de llegar a la presidencia, Milei contó que su hermana le llevaba las cuentas y que hoy tiene un peso fundamental a la hora de decidir quién tiene acceso o no al mandatario. ¿Se acuerdan la nota anterior, la del New York Times, cuando decían que el círculo íntimo de Milei era el que facilitaba el ingreso para las reuniones con Milei? Están hablando de Karina Milei. Ella es, acá lo dice claramente, ahora ya no el New York Times, sino El País de España. Salvo en contadas excepciones, Karina Milei acompaña siempre al presidente en sus viajes internacionales e intervenciones públicas, por lo que fue notoria su ausencia el jueves en el Concilio de las Américas.
Eduardo Lule Menem, ¿quién es este señor? Considerado la mano derecha de Karina Milei, Eduardo Lule Menem es uno de los grandes operadores políticos del gobierno, hijo de un primo del expresidente Carlos Saúl Méndez. Se crió entre políticos y tiene numerosos contactos, se mueve en ese terreno como pez en el agua. A diferencia de Milei, según Españolo, Menem es uno de los principales responsables de la supuesta red corrupta y asegura que el periodista Alejandro Fantino lo sabía cuando el año pasado le hizo una entrevista y dijo que estaba rodeado de ladrones con voracidad genética. Mirá a Alejandro Fantino, ¿eh? Martín Menem, el diputado y actual presidente de la Cámara de Baja, Martín Menem, es el hijo del ex senador Eduardo Menem, por lo tanto sobrino del expresidente Carlos Saúl Méndez. Españolo también lo implica en la trama al negociador de Milei en el Congreso al señalar que le impuso un hombre que era el enlace entre la presidencia y la empresa comercializadora de medicamentos, la suizo-argentina, que era quien juntaba la plata con otros laboratorios y droguerías y organizaban de esa manera la recaudación. Emanuel Kovalevker es uno de los dueños de la firma suizo-argentina, una de las grandes proveedoras de medicamentos del Estado argentino, y actúa como intermediario entre los laboratorios y el sistema de salud público, y tiene buenos vínculos con los Menem. La policía encontró hoy a Kovalevker en su automóvil cuando intentaba irse del barrio cerrado donde vive, y llevaba con él $260.000 en efectivo. Esta gente lo baja a 200 lucas, ¿eh? Fred Machado le mandaba 200 lucas a Espert. Weider lo engancharon con $200.000 en Paraguay. Esto lo engancharon con $266.000. Todo, no bajan de ahí, ¿eh? Eso es, digamos, la tasa más baja. Jonathan Kovalevker es el hermano, otro de los dueños de Suizo-Argentina, y se encuentra en paradero desconocido. Desapareció de los lugares que solía frecuentar. La policía ya no está en la casa este viernes por orden judicial, pero no lo encontró en ella y sospecha que se ha fugado con dinero en efectivo, ya que encontró una de las cajas de seguridad abierta y bandas elásticas en el suelo, que serían de los billetes que se llevó. Otra de las cajas de seguridad se encontraron $50.000. La empresa de los Kovalevker ya fue denunciada en 2024 por presuntas irregularidades en la adjudicación millonaria sin licitación por la causa que fue, pero la causa fue archivada. Habría que ver quién archivó esa causa. Y por último, Daniel María Garbellini, a quien yo no conozco, es el director de acceso a servicios de salud de la ANDIS, y era el nexo entre la empresa distribuidora de medicamentos y la agencia estatal hasta que Milei lo apartó de su cargo este jueves. Entró en la gestión pública en 2007 de la mano del alcalde de Buenos Aires. ¿De quién hablaban? De Mauricio Macri. Todos los caminos conducen a Roma. Como gerente de asuntos sociales de la Corporación Buenos Aires Sur, creada para impulsar el desarrollo del sur de la capital argentina, tuvo distintos cargos y desde entonces Españolo lo tacha como delincuente en uno de los audios filtrados. Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y cuando se fue se llevó los discos rígidos de sus computadoras. Esto dice El País de España. Así ven al gobierno de Javier Milei y estos casos de presunta corrupción, porque nosotros no somos jueces ni somos fiscales para saberlo, pero en algún momento va a haber un dictamen, quizá mucho más allá en el tiempo, cuando ya no tengan el poder que tienen hoy, pero así nos ven desde Estados Unidos y de Europa. No estamos solos, simplemente que estamos pasando un momento más álgido, que es cuando esta gente con su poder trata de tapar todos estos chanchullos, que son muchos y bastante costosos para el Estado Nacional. Y hasta acá llegamos, gente, con este video. Muchísimas gracias por la paciencia, por llegar hasta acá. Si tenemos suerte y viento a favor, quizás esta noche hagamos el vivo a las 22:30 más o menos, y vamos a charlar de otros temas, pero este tema no quería dejarlo pasar porque realmente es relevante, porque este es la gente que nos está gobernando en el medio del peor ajuste que ha sufrido el pueblo argentino desde que se tenga uso de razón. Nos encontramos seguramente en los comentarios, así que ahí los veo. Saludos a todos y todas. La preocupación más grande, Pablo, Sí. la más grande del Sí. gobierno en estos momentos es si el señor lo llegan a llamar, hablo de Españolo, lo llegan a llamar a indagatoria. Si él
cambia a arrepentido, es la gran preocupación del gobierno. Que el tipo se transforme en el arrepentido. Lo que Entonces, razonábamos recién. game over, se terminó todo.